cuando era más pobre y lo perdí todo. Y íbamos por un camino cuando mi abuela empezó a sentirse mal y me dice, busca ayuda. Y yo recuerdo que yo corrí y gritaba, ayuda, ayuda. Y escuchaba voces y personas corriendo y personas diciendo, se nos va, se nos va, se nos va. Hola, bienvenidos a mi podcast, Hablemos de Todo. Mi nombre es Alexandra y hoy te traigo un nuevo episodio de la historia de mi vida. El episodio pasado les estuve hablando sobre lo que fue mi infancia y por qué duró tan poco la felicidad de mi infancia. Pero hoy te voy a contar un poco más de la historia de mi vida. Y hoy te quiero contar parte de mi infancia y de lo que me tocó vivir como persona. ¿Y por qué te contaba en el episodio pasado que yo considero que una buena infancia va a ser que cuando seamos adultos no seamos personas heridas y creo que nos vaya mejor en la vida, en todo sentido? Entonces, hoy te voy a estar contando más sobre la historia de mi vida. Empecemos. Cuando era más pobre y lo perdí todo. Bueno, si recuerdan el episodio pasado, donde les conté que cuando mi abuela falleció, inició la verdadera lucha por sobrevivir. Bueno, hoy te cuento más de un poco de la historia de mi vida. Realmente yo siempre escuchaba a mi abuela con una preocupación de que ella decía, si a mí me llega a pasar algo, ¿qué va a ser de estos dos niños? En este caso, de mi hermano y mía, mi persona. Entonces yo siempre le escuchaba a ella pues con esta preocupación. Mi abuela era una persona que sufría de una enfermedad, era asmática, pero ella tenía todos los días que medicarse e inyectarse. Y como muchas veces fui ese día a acompañarla a ponerse su medicina al hospital. Y íbamos por un camino cuando mi abuela empezó a sentirse mal. Y me dice, busca ayuda. Y yo recuerdo que yo corrí y gritaba, ayuda, ayuda. Y en ese momento solo recuerdo que ya estábamos en el hospital. ¿Sí han llegado a sentir esta sensación cuando van al cine, que son los primeros en entrar a la sala y está muchísimas sillas y todo está vacío y todo está oscuro? Así me sentí yo en ese momento. Quiero que sepan que cada vez que voy al cine, esto es lo primero que recuerdo y lo primero que se me viene a la mente. Yo solo recuerdo que estaba ahí sentada en medio de muchas sillas y escuchaba voces y personas corriendo y personas diciendo, se nos va, se nos va, se nos va. Entonces, yo quería saber qué estaba pasando. O sea, como en muchas ocasiones yo veía a mi abuela con muchas crisis de su asma. En mi mente, o sea, mi abuela va a pasar la crisis y ella, bueno, se va a recuperar y después de aquí, pues, nos vamos a la casa. Claro, era una niña de 9 años y eso era lo que se me venía en la mente. Y había, recuerdo, una puerta con una ventana donde yo me trepaba arriba de la silla e intentaba ver. Y solo veía a personas adentro corriendo y tratando de hacer todo, pero de repente hubo un silencio. Y recuerdo que un familiar se hizo cargo de mí, me llevaron, pero nunca me dijeron que mi abuela había fallecido.
No sé qué pretendían ocultarme, eh, que mi abuela ya no estaba con vida. Entonces, bueno, yo me senté a esperar que mi abuela regresara. No regresó esa noche, no regresó al día siguiente, hasta que yo me percato de que iba llegando muchísima gente al lugar donde vivían. Entonces, en ese momento, salí corriendo y dije, algo le pasó a mi abuela. Creo que las personas que estaban tratando de no decirme lo que había pasado con mi abuela, me parece que lo estaban haciendo no de una mala intención, sino sabiendo el profundo amor y apego que yo tenía con mi abuela, que estaban tratando de no decirme lo que había pasado. Hasta que cuando llego a la escena, lo primero que veo es un ataúd, donde no lo podía creer. Era ella y había fallecido. Espera, permíteme no llorar. Ok. En ese momento, solo pensé, ¿qué serán de mis noches? Estaba tan preocupada por mis noches, porque yo cuando llegaba en las noches tenía mucho miedo y frío, porque vivíamos en una casita que era de zinc, donde cuando llegaba la noche existía mucha humedad y las paredes del zinc se ponían así, se le veía el agua, entonces yo pasaba mucho frío. Recuerdo que mi abuela me decía, todo va a estar bien, yo estoy aquí. Toma esta sábana, acobíjate y todo va a estar bien. Entonces, cuando ella me decía esas palabras, yo sentía una gran tranquilidad y yo me podía dormir con profundidad. Y al ver a mi abuela ahí en ese ataúd, estaba yo pensando en mis noches, pero realmente lo que no me iba a imaginar era que mis noches y mis días iban a ser difíciles. Te cuento más. Pasó el tiempo y me fui haciendo la idea de que pues ya mi abuela no iba a regresar. Lo entendí. Eh, ¿Por qué te contaba yo en el episodio pasado de que empezó realmente mi lucha por sobrevivir? Eh, sí fue así. Luego, pues estuvimos con nuestra mamá. Después, un tiempo vivimos con algunos familiares. Y así realmente fue como empezó todo. Así fue como empecé a dejar de jugar, por empezar a preocuparme hoy qué voy a comer, cómo voy a dormir esta noche, quién me va a proteger, hasta que el miedo se fue poco a poco. Ya las noches no era lo que me preocupaba, sino el día, el hambre. Hoy, ¿qué comemos? Hoy, ¿a dónde voy? Recuerdo que siempre íbamos a las casas de los familiares. Claro, muchas veces esto, pues mamá nos cocinaba y nos daba la comida. Otras veces nos tocaba pues estar básicamente a mí y a mi hermano solos. Entonces, eh, yo siempre digo que he tenido toda mi vida ángeles que me han cuidado, ángeles que siempre aparecen. Siempre había alguien que te decía, ven que aquí hay un plato de comida, eh, o un familiar siempre nos daba que comer y así fuimos creciendo. Pero ya fui soltando y dejando de jugar para poder empezar a sobrevivir. De ahí, entonces, fui a vivir con un familiar, donde ya me quedé por mucho tiempo.
viviendo con este familiar, que debo decir que tengo que agradecer muchísimo porque me abrieron las puertas de su casa, me dieron techo y me dieron que comer y una educación mientras estuve ahí. Pero nunca nada fue fácil en mi vida. Hubo muchas cosas que me quedaron grabadas durante la infancia de todo lo que mi abuela me decía. Recuerdo una vez que fui a robar pan. Sí, robé un pan. Ese día no teníamos que comer y llegué con un pan a la casa y me dijo mi abuela, ese pan, ¿de dónde lo sacaste? Yo le dije, no, abuela, me lo gané. Yo fui a barrer la tienda y la señora me dio el pan. Mi abuela me dijo, me estás mintiendo. Vas y devuelves el pan. Somos pobres, pero somos honrados. Devuelves el pan. Y recuerdo que mi abuela me agarró por la mano y me llevó y le dijo a la señora de la tienda, ella se agarró este pan. Y yo empecé a llorar, ¿no? Como niña, porque, o sea, la única intención que yo tenía era pues poder llevar, como se dice, el pan a la mesa, ¿no? Y no quería realmente robar porque yo sabía que eso era malo y yo sabía que eso era algo que mi abuela pues me había hablado que no debía hacerlo. Y eso se me quedó grabado para el resto de mi vida, que yo puedo ver cualquier cosa y viví muchas cosas y yo podía estar pasando carencias y yo jamás toqué algo que no fuera mío porque se me quedó guardado y grabado para el resto de mi vida que ser pobre no significaba que tenía que ser ladrona. Bueno, la cosa fue que devolvimos el pan y recuerdo que al rato llegó la señora de la tienda y le dice a mi abuela, oiga, mire, si usted quiere me la manda mañana para que me barra el patio y bueno, yo le voy a dar el pan. Tenga el pan y ella mañana va y me barra el patio. Pero yo sé que la señora de la tienda sabía que pues nosotros éramos una familia muy pobre. Un pan en aquel tiempo costaba un real. Si hablamos de un pan más grande, podíamos estar hablando de 25 centavos. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de pobreza, ustedes se pueden imaginar no tener 25 centavos o un real. De verdad, verdaderamente que eso era ser muy pobre. Yo considero que hay dos tipos de pobreza, la mental y la monetaria. Pero la más peligrosa de todas es la pobreza mental. Y te lo voy a decir con toda propiedad, siendo una persona que viví con mucha pobreza mental durante mucho tiempo y es vivir como realmente sumergido en un mundo que no existe. Cuando yo recuerdo a mi abuela, la recuerdo con una gran sonrisa. Era una sonrisa hermosa. Yo cierro los ojos y recuerdo siempre su sonrisa, siempre va a quedar grabada en mi mente y en mi corazón. Crecí dentro de mucha pobreza, pero yo tenía a esa persona ahí que me daba todo lo necesario que siendo niña, honestamente, faltándome juguete, faltándome, bueno, se puede decir que nunca me llegó a faltar un plato de comida mientras ella estuvo viva, nunca me llegó a faltar un plato de comida. Así fuera que solo comiera arroz con aguacate y agua, pero estábamos comiendo algo. Recuerdo que teníamos un árbol de aguacate en la parte del patio atrás
que cuando llegaba el tiempo de aguacate, al menos comíamos arroz con aguacate o a veces también mi abuela criaba gallinas y algo muy curioso, yo le decía a mi abuela, yo no quiero comer más arroz pelado. Y entonces mi abuela me decía, eso es lo que hay, es todo lo que hay. Y recuerdo que yo iba a los nidos de las gallinas a ver si había huevo y no había huevo. Entonces me quedaba viendo a la gallina y le decía a la gallina, ¿por qué no pones un huevo para yo poder por lo menos comer arroz con huevo y aguacate? Entonces me quedaba ahí esperando en mi inocencia de niña que la gallina pusiera un huevo. Y, y bueno, me cansaba de esperar que la gallina pusiera el huevo y me iba a comer mi arroz con aguacate. Eh, pero yo insisto, hay dos tipos de pobreza. La pobreza mental y la pobreza económica. Para mí, para mí, la que más puede afectar en la vida, vuelvo y les repito, es la pobreza mental. Y se los digo con toda propiedad porque viví durante mucho tiempo sumergida en la pobreza mental. Y todo esto es por todas las cosas que yo tuve que ir arrastrando a lo largo de mi vida para poder simplemente sobrevivir en este mundo que me tocó pasar por tantas cosas que a veces yo siento eh, y me quedo pensando, ¿sabes qué? A veces pienso que Dios estaba preparando mi camino para entender hoy todo lo que soy. A veces siento que Dios me dio todo esto por lo que tuve que pasar para entender la vida de otra forma. Porque antes mi vida era simplemente era insignificante. ¿Y por qué les hablaba yo de la pobreza mental? Porque yo estaba sumergida en mucha ignorancia que no me dejaba ver la vida como era. Pero bueno, siempre pues yo digo y considero pues que todo esto fue porque yo me fui haciendo dura, muy dura con el paso del tiempo, cuando fui creciendo, cuando fui adolescente. Entonces yo decía que la vida era así, o sea, o no era de otra forma. No podía haber una vida diferente porque yo consideraba que no, las cosas se tenían que hacer como yo decía o si no, no iba a funcionar. Y así me fue tocando vivir muchas cosas durante también, ya cuando fui empezando a tener relaciones amorosas, era un completo caos, era algo que pasaba simplemente eh, tratando de como de sobrevivir conmigo misma y mi mal carácter y todas las cosas malas que fui aprendiendo pues a lo largo de toda mi vida, ¿no? Bueno, a los 16 años yo trabajé en casa de familia, fue mi primer trabajo. Viví durante un tiempo con familiares que, como les repito, me acogieron, me dieron techo, me dieron comida y tengo mucho que agradecerle. Pero honestamente, yo no me sentía cómoda en ese lugar, porque no estaba bien, no me trataban bien. Me tocaba como hacer la parte de como que la empleada, pues vamos a llamarlo de esa manera, como para no decir cosas tampoco negativas, porque no se trata de venir a juzgar a nadie, como yo les comentaba en mi episodio pasado, porque yo hoy día que yo sané, perdoné y que mi corazón está feliz, porque tengo que agradecer que yo hoy soy una mejor persona, yo hoy día puedo entender que no depende de aquellas personas, depende de muchas cosas que quizás tuvieron esas personas que pasar en la vida también para poder tratar a otro ser humano de una manera no digna. Entonces, cuando tú perdonas, entiendes, comprendes eso,
Entonces, todo es más fácil. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a soltar todo aquello, mi vida fue fluyendo de una mejor manera. Pero eso sí, cambiando la mentalidad que tenía, la mente pobre, aquella que tenía, ahí fue donde mi vida fue empezando a cambiar, donde mi vida empezó a pintar mejor. Y te voy a seguir contando por qué mi vida empezó a pintar mejor. Bueno, a los 16 años, yo un buen día, cansada de tantas cosas que pasaba, decidí irme de la casa. Eh, no me permitían ver a mi mamá. Mi mamá quería a veces compartir conmigo y pasar tiempo conmigo, pero estas personas no me permitían ver a mi mamá. Entonces, pues yo sabía dónde mi mamá vivía y eh, eh, a esta edad yo decido ya, eh, como quien dice, decir, ¿sabes qué? No tengo por qué soportar esto. Me parece que ya yo he podido vivir muchas cosas siempre estas agallas, ¿no? De decir, ya yo he pasado por tantas cosas a mis 16 años, he estado en tantos lugares, que, ¿sabes qué? Puedo irme y puedo vivir en cualquier otro lugar. Ya yo pues venía con este arrastre de estar pasando por tantas manos y en tantas casas que yo consideraba que cualquier persona me podía acoger o que yo pues podía salir adelante sola. Entonces recuerdo yo que ahorraba mi pasaje de la escuela, que eran 30 centavos, y yo lo fui ahorrando, me iba caminando y lo fui ahorrando porque ya yo pues tenía en mente que yo en algún momento me iba a ir de ahí porque pues no me sentía cómoda, me iba mal en ese lugar. Entonces, bueno, decido irme y fue ahí donde estaba yo en tercer año, que recuerdo yo siempre mi mayor deseo fue ir a cuarto año. eh, yo quería vestir camisa blanca. Usted sabe, ¿no? Uno pasa de camisa celeste a camisa blanca, entonces eso era como algo que yo, wow. Yo decía, wow, cuando yo me vaya a poner mi camisa celeste. Bueno, la historia fue que nunca pude usar la camisa blanca porque me tocó trabajar en casa de familia cuidando a un bebé, donde pues me tocó estudiar mi sexto año en una escuela sabatina, donde yo tenía que ir con el suéter de la institución y estudiaba, ¿no? Los sábados, porque pues de lunes a viernes estaba yo trabajando. Entonces, recuerdo pues que trabajé ahí y recuerdo yo que la señora era doctora y era un ser humano increíble, pero el esposo de ella era una porquería. O sea, sinceramente, espero que no esté con él. Porque siempre me acosaba, me decía cosas y yo no podía ver y entender por qué era posible que él, teniendo una esposa tan amorosa, tan amable, tan dedicada a su hogar, a su familia, él pudiera estar mirando otras mujeres. Entonces todas estas cosas, ¿no? Me iba yo como llenando de odio por la vida y pues aquí era donde yo decía que todos los hombres eran iguales porque pues estas cosas como que indignan a uno, ¿no? Entonces a veces se dice que por uno pagan todos, ¿no? Porque yo, pues, en mi vida amorosa, yo no respetaba nunca a ningún hombre, nunca respetaba, pues, o sea, simplemente yo decía que todos los hombres eran iguales. Eh, hasta, empezando por mi papá. Bueno, quiero que sepan que yo tengo 31 años de vida. No, miento, 32 años. Me estoy quitando un año más. Y yo no conozco a mi papá, no sé quién es mi papá, pero más adelante le voy a estar hablando
de esta otra parte de la historia de mi vida. Bueno, ¿sí? miren, yo cuando terminé mi escuela, yo recuerdo que yo busqué un periódico y empecé a leer, ¿no? Y vi que había una feria de empleo. Y dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar toda la vida aquí trabajando en casa de familia porque yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida y yo sé que tengo que salir pues a buscar un trabajo, ¿no? Entonces recuerdo que yo me fui ese sábado a la feria de empleo eh, y quedé trabajando ese mismo día. Entonces, pues le di la noticia a la señora para la que yo trabajaba y la señora me dice, no, que cómo te vas a ir, que tú has sido muy buena persona, que me has ayudado tanto, que el bebé, que bueno, es muy difícil conseguir a alguien. Bueno, la cosa fue que le dije a la señora pues que en 20 días yo empezaba a trabajar. Bueno, la cosa es que se hicieron el tiempo, se hicieron los 20 días y yo empecé a trabajar. Recuerdo que viví donde un primo, un familiar que me acogió mientras yo me podía pues como establecer, cobrar mis primeras quincenas para buscar un lugar donde vivir alquilada y esto pues independizarme como se dice, ¿no? Entonces, así fue, entré a trabajar súper emocionada, era cajera en un restaurante de comida rápida y estaba súper contenta con mi primer trabajo. Empecé a decir, ahora sí estoy trabajando, voy a echar para adelante, muy animada. Y bueno, recuerdo que mi salario era de 488,80. Qué burla. Ok, pero de mucho me sirvió, en serio, porque bueno, en aquel entonces pues podía pagar mi cuarto, podía pagar, era un cuarto muy pequeño que recuerdo yo que vivía una señora muy mayor, me lo alquiló y recuerdo yo que ese cuarto no tenía ventanas, era como un pasillo realmente, eh, muy triste. Y bueno, se hizo el momento donde yo decía, pues ya me voy a independizar, no importa, estoy aquí en este cuarto pasillo, pero yo me estoy independizando, así que voy a vivir sola, voy a vivir bien, estoy trabajando, todo lo que tú empiezas a llamar empoderada y todo aquello, ¿no? Eh, bueno, me fui a vivir, cobré varias quincenas para poder mudarme y todo esto, poder pagar el alquiler, poder pagar el depósito y todo lo demás. Recuerdo que eran $45 mensuales, imagínense ustedes. Pero eso para mí representaba un dineral porque imagínense en ganar $488, un salario que eran como 200 y algo de dólares, que te podía alcanzar eso, pasaje, comida, cuarto, universidad, o sea, era algo, wow. Y entonces yo recuerdo que yo decía, ¿cómo voy yo a arreglarme? ¿Cómo voy yo a vivir esta vida que quiero de pagar universidad y todo aquello con tan poco dinero? Tengo que comer, tengo que hacer tantas cosas con tan poco dinero. Entonces, bueno, siempre con ese positivismo, no, voy a seguir, voy a echar para adelante, voy bien, decía yo, voy bien. Que, bueno, me mudé y yo recuerdo que tenía una colchoneta, pero no tenía abanico. Y como les conté que era un pasillo, era básicamente un pasillo, y el pasillo no tenía ventanas. Entonces yo me fui con 2 cartuchos negros y una colchoneta. Era todo lo que yo tenía. Como yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, yo no me preocupaba tanto por comer porque justamente saliendo de donde yo vivía, o sea, viví en San Miguelito, por un lugar que le llaman disque Moya. Eh, Saliendo había una señora que tenía una fondita que ahí era donde yo pues como que me desayunaba o sea, desayunaba y no me preocupaba por tener una estufa porque yo decía, bueno, más adelante voy a comprar mi estufa. Recuerdo que esa noche, la primera noche que me mudé,
Recuerdo yo claramente tenía dos cartuchos negros, que era mi ropa, eran, y una colchoneta. Entonces, esa noche fue la noche, creo que más triste de mi vida, porque tenía una calor y me estaba ahogando literalmente porque, o sea, simplemente solo tenía la colchoneta y los dos cartuchos negros, no tenía un abanico. Entonces, como había pagado lo que era el depósito del alquiler, pues no me alcanzaba el dinero. Y yo recuerdo que yo empecé a echarme fresco con un cartón y yo decía, ¿no se supone que era que iba a estar mejor ahora que estoy trabajando? ¿No se supone que ahora que empecé a trabajar y a ser independiente iba a ser mejor? ¿De qué se trata esto? Decía yo. Y lloraba, ¿no? Toda la noche, hasta que simplemente me quedé dormida, agotada de tanto pues llorar, porque me sentí tan extraña viviendo sola y pues en esas condiciones, ¿no? Eh, Así que bueno, amaneció el día y me levanté con toda la poca energía que tenía de haber pasado una noche tan difícil y todo aquello. Y recuerdo que tenía una compañera de trabajo que vivíamos literalmente cerca, que ella fue la que me ayudó a conseguir este lugar donde viví. Y le comenté, ella me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que anoche me pasó esto y esto, la calor, tú sabes que eso es como un pasillo, eso no tiene ventana, y tú sabes, yo no puedo abrir la puerta porque ese lugar es como muy peligroso. Entonces yo veía pues a las personas estas que, pues, que no son de un buen vivir ahí afuera, justamente ahí afuera, pues fumando o pues tomando algún tipo de licor, eran maleantes. Yo decía, o sea, yo abro esta ventana aquí, esta puerta, digo puerta porque era una puertita, y qué sé yo, aquí entran, qué sé yo, me agarran, me hacen algún daño, y pues yo le contaba a mi compañera, ¿no? Y ella me dice, pero tú sabes, yo tengo un abanico en la casa, yo te lo puedo prestar. Yo, ¿en serio? Sí, sí, yo te lo presto, mira que ahí tengo un abaniquito que yo te lo puedo prestar. Yo, ay, dale, perfecto, yo cuando salgo del trabajo voy allá y lo voy a buscar igual. Y bueno, la cosa fue que la compañera me prestó el abanico hasta que yo pudiera comprar un abanico. Señores, ustedes saben lo que es no poder siquiera comprarse un abanico estando ya uno trabajando. Es muy difícil esto. Bueno, recuerdo que esa noche dormí mejor porque pues tenía abanico. O sea, las calores ya eran distintas, era distinta el asunto, ¿no? Y yo me sentía un poco más cómoda, pero sí con mucho miedo. No paraba de llorar todas las noches, pensando en que si ella hubiera estado viva, yo no estuviera pasando por todo lo que estoy pasando hoy día, decía. Siempre, a lo largo de toda mi vida, me cuestionaba eso, ¿no? Eh, Así que bueno, así me fui hasta que luego, pues, después, en otra quincena, compré una cama y compré una estufa de mesa, de estas que eran para conectar a la corriente porque pues no me alcanzaba para comprar el gas. Y pues tenía una paila y tenía unas cositas, una pailita y unas cositas. Y recuerdo que la señora era muy amable, muy atenta. Y me dice, no, pero si quiere yo le puedo prestar estos sartenes, estas pailas. Creo que las personas que Dios me ha puesto en mi camino veían, ¿no? Creo que veían cómo ellos decían, pero ¿cómo esa jovencita puede estar así sola, viviendo, echando para adelante? Eh, eh, Creo que las personas se conmovían, ¿no? Y es a lo que yo siempre digo, que Dios siempre me puso ángeles en mi camino, pero también pienso que desde el más allá, mi abuela siempre ha estado conmigo. Eh, bueno,
en ese entonces mi mamá me contacta y me dice, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Yo le dije, no, mira, estoy viviendo así, así, por un lugar así. Pero claro, ya yo tenía 18, creo que 19 años. Entonces mi mamá llega al lugar donde yo estaba viviendo y mi mamá me compró el tanque de gas, me compró algunas pailas, algunas cosas que pues iba a ser necesaria y, y pues mi mamá me dejó todas esas cosas que me sirvieron de mucho, ¿no? Entonces ya poco a poco yo iba comprando lo necesario, ¿no? No tampoco era que tenía tantas cosas. Recuerdo que mi primera cama me ayudó un compañero de trabajo y mi compañera a armarla, pero era una cama que yo dormía literalmente muy mal porque el colchón que yo tenía era, o sea, era una cosa tan delgada que yo amanecía disque con los dolores de espalda porque, o sea, yo dije, bueno, ya entonces animada, súper animada, ¿no? Que yo decía, bueno, así como ya compré estufa, como compré cama, después voy a ir comprándome mi colchón y todas estas cosas, ¿no? Y así fui haciendo. Yo recuerdo que yo siempre estaba preocupada o sea, preocupada y atenta. Yo fui creciendo en un ambiente donde como me tocó resolver tantas cosas, desde muy pequeña, yo estaba como que cuando tú estás así como modo de que hay algún depredador que te quiere hacer daño o algo, o sea, y a lo largo de la vida yo fui creando como esa parte en mí donde yo siempre me sentía como atacada por personas, como que fui creando un mundo, wow, que yo siempre estaba como a la defensiva, con todo y para todo. Así que bueno, yo decía, bueno, yo sé que lo que mi abuela hubiera querido para mi vida es que yo fuera una persona estudiada, realizada. Creo que eh, a mí me sirvió mucho no caer en tantas cosas, tentaciones de la vida que se me fueron dando a lo largo de toda la vida. Porque mi abuela me enseñó tantos valores que creo que eso fue la clave para yo no caer en cosas, eh, el camino a veces fácil. O camino fácil, uno le llama camino fácil, pero es que a veces tú vives tantas cosas difíciles que no crean que piensas una y otra vez, eh, ¿y si hago esto y me va mejor? Y si me pongo a, no sé, yo veo que fulano está haciendo esta cosa o fulana está trabajando esta cosa y mira, le va bien. Entonces yo aquí trabajando un trabajo honrado, honesta, y ¿qué estoy comiendo aquí? Arroz con tuna, arroz con huevo, no paro de comer arroz con huevo, no paro, o sea, y siempre quejándome, ¿no? De la vida, ¿no? Por las situaciones y las circunstancias que la vida me llevó pues a vivir. Tener una infancia sana y feliz va a ser toda la diferencia en tu vida. Por eso yo siempre procuro darle lo mejor a mi hijo. Hoy que soy madre, puedo entender aquella preocupación de mi abuela, donde ella sentía que si ella llegaba a faltar, ¿qué iba a ser de nosotros? Hoy a mí me aterra pensar que yo me vaya de este mundo y no ver a mi hijo realizado. Me aterra porque lo que más le pido a Dios es que me permita ver a mi hijo realizado, que yo le pueda dar las herramientas necesarias para la vida y que él pueda salir allá afuera a este mundo y tener todo lo necesario para poder vivir.
pero me aterra pensar que yo me vaya de este mundo y que mi hijo quede pequeño. Creo que ese miedo lo vivía mi abuela constantemente. Y sí, no se equivocó. Te cuento. Disculpen, esto es muy fuerte para mí. Han pasado tantos años que recordar todas estas cosas marcan muchas emociones en mi vida. Y así fue gran parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de, de lo que me tocó vivir, de las cosas. Y sí, hoy en este episodio pues les conté gran parte de la historia de mi vida. La finalidad de todos estos episodios, al contarles mi historia, es que cuando yo llegue a hablarles a ustedes de lo que es mi yo ahora, mi mejor versión de mí, es que ustedes entiendan por qué voy a empezar a hablarle de temas que les va a dar motivación, por qué voy a empezarle a hablar de temas de quizás brindarle en mi experiencia, de las cosas que a mí me han funcionado, de lo que sí, de lo que no, siendo ya pues una mejor persona, eh, pero para que podamos entender por qué es que, pues teniendo otra mentalidad, uno puede lograr hacer cosas distintas. La vida como que se te da un paso, la vida como que se abre, ves la vida con otros ojos cuando ya mejoras, cuando ya eres alguien que ha superado tantas cosas, ¿no? Por lo que pues a mí me ha tocado vivir cosas muy difíciles, cómo ha sido mi proceso. Entonces, esta es la finalidad de este podcast, al venir y contarles un poco de la historia de mi vida, y que también quiero que sepan que si hay alguien que me está viendo y está pasando por momentos muy difíciles, entiendan y que sepan que la vida es buena y que cuando buscamos ayuda, eh, las cosas nos pueden pintar mejor. Y quiero que sepan que yo soy un ejemplo de que hoy día tengo una vida muy linda, a pesar de todo aquello que me ha tocado vivir. Así que bueno, hasta aquí este episodio. Espero pronto traerle más episodios de la historia de mi vida. Y como ya saben que este es un podcast que he elegido llamarlo Hablemos de todo, porque aquí vamos a tener muchos temas interesantes que contar. Ya después, más adelante, cuando yo les cuente toda la historia de mi vida, vamos a hablar de cosas más interesantes, cosas más lindas, cosas más bonitas de la maternidad, del hogar, de la alimentación, de todo, porque eh, o sea, la vida te cambia y la vida son tantas cosas que en este podcast vamos a tener muchos temas interesantes. Así que hasta aquí este episodio, yo me despido de ustedes y gracias gente por escucharme y verme. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.